buenos días a todos los padres de familia que se conectan a esta escuela de padres. Nosotros aquí muy contentos. Quiero contarles que en este momento tenemos 155 participantes para arrancar nuestra conferencia de padres muy puntual a las 10 de la mañana. Vamos en 157. Una bienvenida muy especial a todos los padres de familia que en este momento muestran su compromiso con todo el proceso formativo de sus hijos, dedicando 1 hora y 45 minutos en un tema que es para nosotros muy importante abordar con las familias y que se llama el día de hoy nuestra conferencia: de las crisis surgen los avances. Esta frase que nos la propuso el doctor Camilo, con quien nos vamos a estar trabajando el día de hoy, creo que es la invitación perfecta a invitarnos a transformarnos a partir de todo lo que estamos viviendo y ayudar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a hacerlo. Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank. Quiero entonces darle una muy especial bienvenida al doctor Camilo Roa Mackenzie. Él es un profesional que ha venido trabajando con nosotros en el colegio desde hace bastante tiempo y nos encanta tenerlo el día de hoy porque creo que tiene muy clara, como toda la línea formativa, todo el tema de formación de valores, de reglas, en la crianza y en el proceso de desarrollo de nuestros hijos y nuestros estudiantes. A él le encanta que lo presentemos en su profesión como papá, como abuelo, como educador. Es un profesional que ha trabajado en todo el tema de planeación y gestión educativa desde la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un posgrado en logoterapia y análisis existencial a través de un convenio que tiene la Universidad de Flores, Buenos Aires, Argentina. Es coach existencial de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido y es fundador y director de Sentido Vital, una organización que se encarga de trabajar en temas de orientación y coaching a padres de familia en pautas de crianza, acompañamiento, orientación y coaching en adolescentes, adultos, en procesos de proyecto y sentido de vida, y en todo el tema de consultoría, orientación, conferencias y talleres de desarrollo humano y calidad de vida. Adicional a esto, es experto en todo el tema de manejo de escuelas de padres, ha trabajado con un número muy importante de los mejores colegios de Bogotá y los mejores colegios de Colombia. Bienvenido, doctor Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo dejo con este público maravilloso. Tenemos 202 personas en este momento ya conectadas, entonces bienvenidos y todos vamos a estar disfrutando la conferencia con usted. Bueno. Muchas gracias, María del Pilar, gracias al colegio por esta invitación que me hacen para compartir un rato con ustedes reflexiones acerca de lo que está pasando. Es como la disculpa que escogimos para hablar de algo que es muy útil en la crianza, en la vida en general, y es cómo sacarle el fruto a la adversidad, a los problemas. De alguna manera, sacar el fruto es disfrutar, o sea, sacar lo valioso, ¿no? Lo nutritivo de lo que nos pasa. Ese podría ser como un resumen de la invitación que me hace el colegio y que el colegio les hace a ustedes y que espero que podamos disfrutar y encontrarle mucha utilidad. Bueno. Les recuerdo que a través del módulo de preguntas pueden ir formulando preguntas, comentarios. También estamos aquí, estaremos pendientes de si tienen algún problema técnico, lo pueden también por ahí compartir. Y Jonathan y Karina estarán pendientes también de poderlos ayudar porque vamos a lanzar unas encuestas. También aquí va a haber un trabajo participativo, entonces también cuenten con eso, pero también sus preguntas pueden ser valiosas. Seguramente no las podremos resolver todas porque a veces son muchas, pero yo trato como de agruparlas también y de irlas contestando de una manera que les sirva a todos. Bueno, el drama no está en sufrir, sino en no sufrir inútilmente. Entonces es como, bueno, ¿qué hacer con la dificultad para encontrarle el valor? Como les decía María del Pilar, Sentido Vital promueve la calidad de la vida.
yo lo que hago es eso, cuidar, proteger, promover una vida de calidad, específicamente en temas de parentalidad, de educación, de pedagogía, de escuelas de padres y de los adolescentes en su proyecto de vida y el adulto en general. Siempre estoy enmarcándolo todo lo que hago en 4 pilares. Ustedes se van a dar cuenta durante el desarrollo de todo esto que siempre estoy poniendo mucho énfasis en esos 4 pilares, en la conciencia, o sea, vivir la vida más despiertamente, el cuidado, como la posibilidad que tenemos de no ser peligrosos, o sea, o de ser no peligrosos para nosotros mismos, para los demás y para el mundo. El sentido, que tiene que ver con captar lo valioso, como ustedes consideran que este espacio es valioso, aquí están porque le encuentran sentido y el sentido nos mueve a hacer cosas que cuidan la vida. Y la acción para materializar todas las propuestas, todos los propósitos, también de una manera que se vean, ¿no? Hay que pasar a la acción. Entonces, nuestro tema de hoy está distribuido en unas diapositivas que ya están todas ahí. Ya ustedes si entran a esa dirección, ahí tienen toda esta información. Entonces no se preocupen por la parte de las diapositivas que ustedes las tienen. Bueno, y las pueden descargar. Concéntrense más bien en las preguntas que les vamos a hacer, en el tema, y obsérvense a través de eso. Al final les vuelvo a dar la dirección de ese link. Hoy queremos ampliar la visión de los aspectos clave de una crisis, como cómo podríamos visualizarla de una manera un poco más sistemática para poder encontrarle el sentido, lo valioso, y desde ahí crecer, aprovechando esa experiencia para crecer, para mejorar, para ser mejores personas, mejores comunidades y compartir también algunos recursos, herramientas que yo siento que son muy favorables al manejo de la situación para ustedes, papás, para los educadores, y de tal manera que todos desde ahí crecemos. Entonces, como decía Edgar Jackson, la idea es que a veces nos pasan cosas que no podemos manejar, pero nos pasan cosas porque los problemas nos encuentran a nosotros. Nosotros no tenemos que salir a buscarlos. Estamos viendo una situación en que surgió un problema que nos llegó, pero sí podemos elegir libremente qué hacer con eso. Y en libertad, esa libertad no nos la quita nadie. Entonces, dentro de esos propósitos, quiero hablarles hoy sobre la vida es difícil, pero es algo que siempre encierra un sentido. O sea, la dificultad siempre encierra un sentido. Y compartir cajas de herramientas y recursos que nos sirvan para el presente, pero también pensando en un futuro próximo, porque esto no va a durar para siempre. Y hacemos un cierre y también contestar algunas preguntas y algunas dudas que ustedes tengan. Bueno, la disposición, reglas del juego, obsérvense amorosamente, no se den garrote y yo no vengo aquí a darle palo a nadie. No hay que ponerse a la defensiva. Vivan la experiencia, permítanse este rato, ojalá puedan estar como conectados con esto y con ese horizonte de que esto lo que propone y lo que promueve es una buena calidad de vida para todos, para sus niños, para ustedes como papás, para el colegio, para la sociedad en general, y que sirva también para desaprender algunas cosas. De pronto, no solo que asumamos actitud de aprendiz, sino también de desaprendiz. De pronto aquí van a identificar algunas cosas que vale la pena dejar atrás, otras que vale la pena reforzar, pero también como que piensen en qué no quisieran de ustedes, de la educación que ustedes recibieron, de las cosas que ustedes, como viven las cosas, sus actitudes, que no quieren pasarle a sus hijos. Para mí eso es como el desaprendizaje y como abuelo voy viendo eso también en mi hija que tiene 2 niños, que son los nietos, mis nietos. Entonces, qué importante que los papás también vayamos pensando en nuestros hijos, en qué queremos pasarles y qué no queremos pasarles. Yo creo que ese es el desaprendizaje. Bueno, voy a empezar esto de que la vida es difícil con algo que pasó hace algunos años, todos lo recordamos,
pero que nos muestra cómo los problemas nos llegan a nosotros. No hay que salir a buscarlos. Esto pasó en Japón hace algunos años y seguramente ustedes lo recuerdan como si hubiera sido hace muy poco. Bueno, tsunami. Yo creo que hoy estamos viviendo también de alguna forma un tsunami, pero es mundial, ¿no? Es mundial, nos afecta a todos. La vida es dificultosa. No conozco una persona en el planeta Tierra que no tenga problemas. La idea no es evitar problemas o que no tengamos problemas, sino qué hacer ante ellos. Algunos responden instalándose en ellos. ¿Será que estamos instalados en el problema y entonces no avanzamos? Otros se endurecen, se vuelven más rígidos, ¿no? Y de pronto por ahí se rompen. Otros se alejan o se hacen los muertos, como si aquí no estuviera pasando nada, o huyen, ¿no? Esquivan, como que evitan. Los más sabios crecen. Y esta es una charla sobre sabiduría. ¿En qué sentido? Cómo oponerse al viento nos ayuda a elevarnos más, como la cometa. Cómo podemos crecer desde la tensión. Fíjense que una cometa no se eleva si no hay tensión. Ella se opone al viento y se tensa con el que la está manejando y se eleva. Esa metáfora me encanta, porque yo creo que, como decía Churchill, la cometa se eleva más alto en contra del viento. O sea, están pasando cosas que generan tensiones, pero esas tensiones ayudan a elevarnos, nos ayudan a crecer. Vamos entonces a hacer 4 encuestas durante el desarrollo de la charla para que ustedes participen, contesten desde ahí, desde sus celulares, desde el teléfono, desde la tablet, desde el computador. Y en esas 4 encuestas ustedes van a sentir cómo participan. Son anónimas, no sabemos quién está respondiendo, entonces pueden responder tranquilos y se van a dar cuenta desde los resultados, porque los vamos a compartir ahí mismo, cómo va el grupo en ese sentido. Entonces vamos a lanzar una primera encuesta de cómo vamos. Gracias, Jonathan. Y esta nos va a ubicar también en cuanto a cómo está conformado el grupo, también en asistentes, si es mamá o papá, si son los dos, cuántas personas viven en la casa en este momento, en qué etapa están, si están primaria o bachillerato, por lo que hoy tenemos estudiantes, papás de estudiantes desde tercer grado, creo, hasta 11, segundo a 11, y 7 aspectos de la convivencia. Entonces, los invitamos a que la vayan respondiendo. María del Pilar, si quieres ir leyendo las preguntas para ir.
Claro que sí. Entonces, ¿quién contesta la encuesta? Mamá, papá, mamá y papá, otro. Segunda pregunta. ¿Cuántas personas están viviendo en casa durante la cuarentena? ¿Dos, tres, cuatro, cinco o más? Tercera pregunta. Etapa escolar de sus hijos. Primaria, bachillerato. Cuarta pregunta. ¿Cómo va la convivencia en términos de buen trato, cordialidad, colaboración? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes o ha mejorado? Quinta pregunta. ¿Cómo va la comunicación en términos de diálogo, expresión de emociones y acuerdos? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes? ¿Ha mejorado? Sexta pregunta. ¿Cómo van la salud y cuidado físico, corporal, alimentación, ejercicio, descanso, presentación personal? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes? ¿Ha mejorado? Séptimo, ¿cómo va la responsabilidad de los hijos en sus deberes escolares? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes? ¿Ha mejorado? Octava pregunta. ¿Cómo va el respeto y el uso compartido de los espacios físicos de casa? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes? ¿Ha mejorado? Novena pregunta. ¿Cómo va el respeto y el uso compartido de los recursos tecnológicos en casa? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes? ¿Ha mejorado? Y última pregunta. ¿Cómo va la efectividad en el trabajo de los papás en casa? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual que antes? ¿Ha mejorado? Esa es toda la encuesta. Muy bien, gracias. Ok. Algunos dicen aquí a través del chat que no. Ah, bueno, que ya, listo. Ya les contestaron. Ok. Bueno, voy a leerles los resultados. Contestaron, tenemos más o menos 80, casi 200 personas que contestaron. Bueno, ¿quién contesta la encuesta? Mamá, 50%, papá, 13%, mamá y papá, 35% y otro, 2%. 5 personas. Debe haber abuelos, tíos, aquí todos son bienvenidos, profesores, maestros, maestras. Bien. ¿Cuántas personas están viviendo en casa durante la cuarentena? 2, el 12%, 3, 29%, 4, 42%, la mayoría, 5 o más, el 18%. O sea que y casi la mitad de los hogares está conformado por 4 personas. De primaria tenemos 56% y de bachillerato 45%. Estamos más o menos mitad y mitad en asistencia de papás. Para mí eso es muy importante en cuanto a los ejemplos y las preguntas que también ustedes puedan ir dando, haciendo. La convivencia ha empeorado poquito, 6%. Sigue igual que antes, 35%, y ha mejorado la mayoría, 59%. ¿Cómo va la comunicación? Ha empeorado, 7%. Sigue igual, 31%. Ha mejorado, 62%. Qué bien. ¿Cómo van salud y cuidado físico? Ha empeorado 13%, sigue igual y ha mejorado 44%. Qué bueno. Responsabilidad de los niños en sus deberes escolares. Ha empeorado 6%, sigue igual 42%, ha mejorado el 52%. Qué interesante, son resultados también muy interesantes para todos los educadores. ¿Cómo va el respeto, el uso compartido de espacios físicos? Empeorado el 4, igual el 50, mejorado el 47, está muy parejo. El uso compartido de recursos tecnológicos, muy parecida a la anterior, ha empeorado muy poquito, sigue igual y ha mejorado 49 y 45. Y la efectividad en el trabajo de los papás ha empeorado el 29,
sigue igual el 43, ya ha mejorado al 29. Está más o menos repartido. Muy bien. Acuérdense que la intención de estas encuestas es observarnos como personas, como familia, como colegio, como humanidad. Muy bien. Bueno, ya ahora vienen las otras encuestas. Bueno, vamos a seguir adelante y estén pendientes para contestar las que siguen. Ya esta se cerró. Siguiente. Entonces, crisis, como estamos hablando que de las crisis surgen los avances, tiene un doble contexto que a mí me gusta mucho. Cuando uno busca crisis desde el punto de vista de Oriente, del pensamiento oriental, allá es peligro y oportunidad. Una crisis se ve siempre como con ese doble contexto. Wei Ji en chino, peligro y oportunidad. Y buscando en etimologías, la etimología de la palabra en Occidente viene del griego, ¿no? La crisis viene del griego y tiene también un doble significado que quiere decir separar o romper, o sea, algo que se rompe, algo que se separa, algo que se daña, pero que entonces hay que analizar y decidir. También tiene un doble contexto. No solo es que algo se dañó, no solo es un peligro o un daño, es que ahora ante eso hay que hacer algo y entonces la palabra crítica, criterio, el pensamiento crítico, tener criterio para enfrentarse a algo, viene de crisis también, tiene ese doble significado, que es analizar, decidir, aceptar que algo se rompió, ¿no? Pero también desde ahí hacer algo al respecto. O sea que una crisis, desde la etimología de la palabra, nos lleva a pensar, a reflexionar y a actuar en consecuencia para ver qué vamos a hacer ante eso. Entonces, ¿qué es manejar una crisis con sabiduría? Yo aquí quiero plantearlo en 3 etapas para que lo podamos contextualizar desde ahí las herramientas que les voy a proponer. La primera etapa es una etapa de choque, hay un shock. La segunda es como algo que me invita a despertar, como que abro, no caigo en cuenta y abro los ojos para hacer algo al respecto. Y en la tercera es una etapa de encuentro. ¿El encuentro de qué? Pues de significados, de valores, de cosas que también encierra eso que me está pasando. En la etapa de choque siempre hay incredulidad, negación, duda, como una sensación de por qué a mí, por qué ahora, precisamente esto, y así sea en modo niño, en modo adolescente, en modo adulto, hay como esa sensación que me genera una fuerte emocionalidad. Entonces vamos a hablar hoy mucho de la importancia de reconocer, manejar, validar emociones. Entonces vamos a hacer una segunda encuesta. Estén atentos a ver cómo es desde la configuración del Zoom en sus computadores y en sus teléfonos para los que decían que no les había aparecido o que no pueden avanzar. Revisen aquí. Para evaluar las emociones. Entonces vamos a hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo anda este mundo de la emocionalidad? Y lo pongo aquí en esta primera etapa de choque, que es donde generalmente se presentan, ¿no? Como ese tsunami de emociones. Pero la pregunta tiene 2 partes. La primera parte, emociones de los papás, y la segunda, ¿ustedes qué ven en sus hijos? En sus niños, en sus adolescentes, ¿qué están notando? ¿No? ¿Qué están viendo? También esto es muy útil para nosotros, los que acompañamos procesos, para el colegio que está acompañando a sus hijos también desde la distancia. Entonces, compártanos cómo se han sentido ustedes y cómo han notado que se han sentido sus hijos desde estas 2 preguntas. Acuérdense que a eso le pueden hacer scrolling, le pueden hacer, ¿no? Con la mano ir desplazando la encuesta para subir, bajar y mirar las 2 preguntas. Primera pregunta. Seleccionen las opciones que mejor describen cómo se están sintiendo ustedes, papás, durante la cuarentena. Opción múltiple. Podemos escoger más de una. Irritabilidad, temor, miedo, intranquilidad, aburrimiento, cansancio, estrés, alegría, novedad, indiferencia, sorpresa, serenidad, esperanza, pesimismo. Segunda pregunta.
Seleccione los sentimientos, emociones que con mayor frecuencia ha percibido en sus hijas, hijos durante la cuarentena. Igualmente, opción múltiple. Rabia, irritabilidad, tristeza, alegría, esperanza, miedo, ansiedad, desesperanza, impotencia, soledad, aburrimiento, cansancio, indiferencia y confianza. Gracias, María del Pilar. ¿Cómo está esas gafas, esa visión de las emociones, del reconocimiento de las emociones, que tiene una importancia total en la convivencia, en el encuentro, en el lograr refugio? Bueno, miremos, a ver, 240 personas contestaron. Emociones de los papás. Irritabilidad, 20%. Temor, miedo e intranquilidad, 54%. Aburrimiento, 11%. Como que no hay mucho tiempo, yo creo, para aburrirnos con todo esto. Cansancio, estrés, 49%. Alegría, novedad, 29%. Indiferencia, 3%. Sorpresa, 9%. Serenidad, 25%. Esperanza es la que más votos tuvo, 61%. Pesimismo, bajito, 7%. Seguir adelante, echar para adelante. Y con respecto a los niños, ¿qué contestan? 240 personas contestaron. Rabia e irritabilidad, el 30%. Tristeza, 13%. Alegría y esperanza, 52%. Miedo, ansiedad, 26%. Desesperanza, impotencia, 5%. Soledad, 9%. Cansancio y aburrimiento, 53%. El mismo porcentaje prácticamente de alegría y esperanza. Indiferencia, 9%. Confianza, 42%. Esto es muy interesante, este tema de las emociones, y más cuando estamos hablando de los adolescentes, cuando están en los últimos cursos. Hemos notado en muchos colegios cómo los adolescentes de 11º, sobre todo, que están ante su final de año, están pensando en la universidad, tienen sus proyectos, su fiesta, su programa, excursiones, bueno, hay proyectos de ellos que en este momento también se vieron muy, muy truncados. Y yo espero que también esta reflexión de hoy sirva para acompañar a los adolescentes de la media vocacional, o sea, los de la media alta, pero también los niños que están, ¿no?, en primaria y que están también abiertos a una situación en que se puede generar mucha incertidumbre. Entonces vamos a ver cómo esto desde ahí también ayuda a acompañar ese mundo de la emocionalidad. Bueno, sigamos adelante. Entonces estamos diciendo que hay una primera etapa de choque en donde además de fuerte emocionalidad, incredulidad, negación, hay una sensación de angustia, como de desencuentro, de incertidumbre, de que nos gustaría saber qué va a pasar, ¿no? Nos gustaría como ser buenos adivinos o consultar con, ¿no?, el que tenga una bola de cristal que nos dice para dónde va esto, y nos llenamos de información de todo tipo, cada persona dice algo, cada noticia a veces puede ser peor. Entonces hay una etapa como de mucho revuelto, pero finalmente llega un momento en que tocamos fondo, como que uno dice, no, ya, no más. Y yo creo que ya todos pasamos por ahí, ya dijimos, ya listo, bueno, esto, pues qué lío, pero es verdad, nos está pasando. Y una vez uno ha tocado a fondo, entonces se abre a lo que sigue. Es como que ya, listo, el shock, ya no nos vamos a instalar en el choque inicial, pero vamos a pasar al despertar. O sea, vamos a empezar como a abrir los ojos, a ver esto, qué es lo que nos está mostrando. Que en general tiene que ver con que nos está mostrando algo que nos invita a decir, bueno, pero es que la vida sigue adelante
Y finalmente, ¿qué quiere cualquiera de nosotros para la vida personal o la vida de sus hijos? Una vida buena, que no es lo mismo que el buena vida, ¿no? Aquí la vida buena es una vida de calidad, una vida tranquila. Entonces, cuando reflexionamos en la vida buena, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pues que sean felices. ¿Qué queremos para nosotros también? Todos queremos ser felices. Y yo creo que esa felicidad de la que estamos hablando ante la dificultad tiene mucho que ver es con estar en paz. O sea, ¿cómo puedo estar en paz conmigo, contigo, entre nosotros, con el mundo, a pesar de? Eso para mí es como la pregunta y es el enfoque. ¿Cómo podemos estar en paz a pesar de? Y parecería absurdo, pero ¿cómo así a pesar de todo esto estar en paz? Pues sí, es una capacidad instalada que tenemos los seres humanos y que tienen también los niños y los jóvenes. Es poder, desde lo que les pasa, crear como un estado de aceptación, de validación, de esperanza. Pero eso se da gracias a. Entonces, es muy importante aquí que nos demos cuenta que la vida buena, la calidad de la vida tiene que ver con contar con recursos internos y externos. En el caso de los niños y los jóvenes, pues también hay que tener en cuenta eso, hay recursos externos, ¿no? Somos los que los acompañamos, de tal forma que podamos lograr un estado casi como más, un poco más parejo de estar bien a pesar de lo bueno, de lo malo, o sea, que lo bueno no me haga arrogante o me haga perder las luces, ¿no? O lo malo no me vuelva amargado o inseguro, sino que a pesar de lo que me pasa, los problemas nos llegan, podamos estar en paz, pero gracias a recursos internos. Y estos recursos internos, y aquí quiero ya empezar a vislumbrar esto de las herramientas, qué importante que le apunten a buenos autos. O sea, gracias a tener buenos autos, uno puede estar en paz a pesar de. ¿Y a qué me refiero con autos? Autoconocimiento, autoaceptación, autoestima, autorregulación, autonomía, autotrascendencia, ir más allá de mí mismo. Podemos hacer una lista como de 15 o 20 autos. Entonces, la idea es que la persona, el ser humano y la comunidad, porque la comunidad también es como un ser vivo, llámese familia, colegio, barrio, país, gracias a nuestros recursos internos, podamos estar en paz a pesar de lo que nos está pasando. ¿Y cómo sabemos que estamos en paz? Pues porque por lo menos estamos como alegres de seguir vivos y agradecidos. ¿Sabes si estás en el camino correcto? Cuando a cada paso sientes la alegría de vivir. Entonces, ese es el despertar que me lleva a aceptar la situación, no es resignarse, es aceptar. Aceptar es responsabilizarse y decidir, o sea, es un acto de libertad. Yo acepto, entiendo que lo que está pasando es real y me dispongo a responderle, o sea, me responsabilizo en modo niño, en modo adolescente o en modo adulto. Y que sea algo que se haga por convicción, como una decisión, como un acto de libertad. Listo, esto está pasando. Y creo que aceptar es entonces ser más humanos. A veces pensamos que por humanos cometemos errores. Yo pienso que es a través de ser más humanos que resolvemos las situaciones y evitamos a veces actitudes erróneas o equivocadas. Aceptar tiene que ver con dejar de juzgar, porque somos muy dados a que si nos damos cuenta de que algo está pasando, entonces le ponemos adjetivos, bueno, malo, atortolante. Pues aquí les voy a compartir un cuento que me encanta. Es un cuento que ayuda a despertar a los grandes, a dormir a los niños, pero a los niños y a los grandes les encanta. Y se llama La suerte de oso. Veamos de qué se trata y a qué me refiero. Es un cuento basado en un texto taoísta. Hace muchos años, en tiempos de guerra, un buen hombre y su hijo vivían en una granja. La gente del pueblo los consideraba ricos porque tenían un caballo. Un día, al entrar al establo, Osu, el hijo, encontró que su caballo había escapado. Corrió hacia donde estaba su padre, le contó lo que había visto y le dijo que era lo peor que les había pasado.
Su padre, que era muy sabio, le respondió, ¿estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Al día siguiente, cuando Osu limpiaba el establo, escuchó unos caballos galopando a lo lejos. Salió a mirar qué pasaba y se encontró con que su caballo volvía a la granja acompañado de una manada de potros salvajes. Y obvio, se puso feliz. Al ver esto, entró gritando, nuestro caballo ha vuelto y nos ha traído una manada de potros. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Su padre, muy sabio, le contestó, ¿estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Esa misma tarde, Osu quiso domar a uno de sus nuevos potros. En cuanto el caballo sintió el peso sobre su lomo, empezó a saltar sin control y Osu cayó al suelo rompiéndose un brazo. Ya en su cama, dolorido, le dijo a su padre que la llegada de los potros era lo peor que les había pasado. Nuevamente su padre volvió a preguntarle, ¿estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Y a la mañana siguiente el padre y su hijo se despertaron al oír unos fuertes golpes en la puerta de la casa. Eran unos soldados que venían a reclutar a Osu para el ejército. Estaban en tiempos de guerra. El padre llevó a los soldados al dormitorio de su hijo y les dijo que podían llevárselo. El capitán lo miró detenidamente y comentó muy serio, así no nos sirve, y salió de la casa seguido por los otros soldados. Osu le dijo a su padre, qué suerte he tenido, pero su padre muy sabio le contestó una vez más, ¿estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Entonces, aceptar tiene que ver con eso, con lograr ver qué está pasando, entender que es de verdad está pasando, pero necesariamente no es ni bueno ni malo, sino es interesante. A mí me gusta ese tercer aspecto porque me parece que es la forma de resolver el, la distracción, ¿no? El enjuiciamiento me parece que nos mete en muchos problemas. Entonces, aceptar también nos permite identificar esos aguafiestas interiores, o sea, esas actitudes, esas creencias, esos hábitos que podemos tener, esos videos que nos armamos interiormente y que como que nos bloquean y nos impiden conectar más bien con la mejor versión de nosotros mismos, o sea, identificar los antídotos, los valores, nuestras cualidades, nuestras posibilidades, nuestras oportunidades y reacomodarnos en la nueva situación y abrir definitivamente una puerta a la transformación. Eso es aceptar. Y es cuando, como dice Víctor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, pues nos encontramos ante un desafío y es transformarnos a nosotros mismos. Y es un desafío que surge de la libertad. O sea, tenemos la libertad de elegir qué hacemos ante lo que nos pasa y transformarnos desde eso que nos pasa. Eso es crecer. Y por eso es que de las crisis surgen los avances. Pero hay que llegar a ese segundo punto, a ese despertar, ese darse cuenta. Y es muy importante y estoy seguro que también muchos aquí estamos ya como despiertos y viviendo esto despiertamente. Pero ahora entonces empezamos a encontrar cosas valiosas. Encontrar. De las crisis surgen los avances por eso, porque vamos a través de lo que nos está pasando, recuperando, encontrando, descubriendo, redescubriendo huellas de sentido. Huellas son como señales, ¿no? Como indicadores de sentido. Sentido quiere decir un faro, una dirección hacia dónde coger. Pero también sentido quiere decir lo valioso, lo que tiene un significado, lo que para mí representa algo que me encantaría cuidar. Entonces, en el encuentro, en esa tercera etapa, vamos a ir localizando, identificando, percibiendo aspectos valiosos que encierra esto que nos pasa y también nos da señales de qué podemos hacer con esto y ante esto. Encontramos razones poderosas para estar bien con el presente y proyectarnos hacia un futuro esperanzador. Nietzsche, el filósofo, decía
que cuando uno tiene un para qué vivir, se puede soportar casi cualquier cómo. Y eso es como uno de los fundamentos filosóficos de Viktor Frankl, que es el papá de la logoterapia, que decía que los seres humanos se mueven hacia adelante en la vida, impulsados no solo por el placer y el poder, sino sobre todo impulsados por el sentido, o sea, por lo valioso, ¿no? Por las metas que tienen de futuro, la visión, el horizonte, pero por la visión de presente, de cómo eso ayuda a construir un mejor presente. Entonces, ese es el encuentro, esa es esa tercera etapa del manejo de una crisis. Y esto entonces lo vamos a evaluar con esta tercera pregunta que les vamos a hacer, la encuesta número 3, y es, ¿para qué nos está sirviendo esto? Y les recuerdo, hay ya 329 familias aquí presentes, que esto es un espejo para que se observen, para que de pronto ustedes aquí se den cuenta que no se habían dado cuenta que esto les está sirviendo para otras cosas. Entonces, Jonathan, lancemos la tercera encuesta. Primera pregunta. La cuarentena nos obligó a juntar el trabajo, el colegio y la vida familiar. Es un reto muy complejo, pero seguramente están apareciendo aspectos valiosos en lo personal y en lo familiar. Escojan los que mejor representen lo bueno que les ha sucedido. Opción múltiple. Experimentan más colaboración y unión familiar. Se han descubierto y conocido entre ustedes más y mejor. Han recuperado tiempos y espacios que antes eran escasos o imposibles. Se están divirtiendo mucho más que antes. Se han dado cuenta de que son más autónomos de lo que pensaban. Han aprendido muchas cosas nuevas. Han descubierto que para estar tranquilos no necesitaban tantas cosas. Tienen la impresión de estar haciendo posible lo imposible. Han logrado organizarse mucho mejor. Al final del día experimentan un cansancio gigante, pero con sentido de satisfacción. Gracias, María del Pilar. Sí, señor. Bueno, 270 personas contestaron. Tenemos 270 respuestas. Voy a compartir los resultados. Experimentan más colaboración y unión familiar, 70%. Se han descubierto y conocido entre ustedes más y mejor, 33%. Han recuperado tiempos y espacios que antes eran escasos o imposibles, 58%. Se están divirtiendo mucho más que antes, 32%. Se han dado cuenta de que son más autónomos de lo que pensaban, 43%. Han aprendido muchas cosas nuevas, 46%. Han descubierto que para estar tranquilos no necesitaban tantas cosas, 66%. Tienen la impresión de estar haciendo posible lo imposible, 24%. Han logrado organizarse mucho mejor, 41%. Al final del día experimentan un cansancio gigante, pero con sentido de satisfacción, 61%. Muy bien. Qué importante esto. Ahí quedan las preguntas en la encuesta, en la presentación están para que ustedes también las tengan. Acuérdense, y a los que han ido llegando, que al final les doy el link de todas estas diapositivas para que las tengan. Y ahí ustedes pueden llevarse también estos espejos en donde se pueden ir también revisando cotidianamente y también viendo puntos adicionales. Entonces, ese era el segundo paso, despertar. Entonces, el encuentro, perdón. El tercer paso, la tercera como etapa.
Estamos en el encuentro. Qué importante. Estamos encontrando lo valioso, percibiendo que la cosa de todas maneras está ahí, pero que no nos vamos a quedar inmóviles, que nos podemos movilizar, que esto no va a ser para siempre. Entonces, aquí es donde es fundamental una caja de herramientas. Y entonces quiero compartir con ustedes estos aspectos que yo creo que son muy útiles. Podríamos hacer una lista gigante, una lista mucho más grande. Pero quiero aquí compartir desde estos 2, 4, 6, 8 puntos que creo que les pueden ayudar muchísimo para visualizar cómo lo están haciendo, darse cuenta que hay muchas cosas que están haciendo muy bien, otras en las que de pronto se puedan revisar y fortalecer. Entonces, miremos una por una, a sabiendas de que cada uno de estos 8 puntos nos podría dar para 3 horas y para talleres también de jornadas completas. Pero voy a compartir con ustedes lo esencial, pero desde ya los invito a darle hondura a estos puntos. Bueno, o sea, a profundizar, a explorar un poco más, porque seguramente les van a servir de mucho. Siempre lo primero de lo que estoy hablando es la conciencia. Creo que estamos en un momento importantísimo de vivir más despiertamente la situación y la vida en general, o sea, darnos cuenta. Creo que esto nos ha mostrado la importancia de vivir la vida como más por instrumentos y el peligro que a veces tiene vivirla en piloto automático. Estábamos tan acostumbrados a ciertas cosas que se nos rompió el piloto automático y entonces esto nos lleva a despertar. Vivir despiertamente quiere decir eso, o sea, es como mantener más en on, en encendido, la conciencia testigo, o sea, esa parte de nosotros que nos hace Homo sapiens sapiens, o sea, sabe que sabe, sabemos que sabemos, nos damos cuenta de que nos estamos dando cuenta, con estas 4 características que creo que son clave. Uno, observar evitando juzgar. Ya hablamos de eso en la suerte de Osu, ¿no? Entonces aquí lo retomo. Es difícil no juzgar, no ponerle adjetivos, pero es un ejercicio viable. Por lo menos si lo logramos hacer desde bueno, malo, interesante, logramos cosas muy poderosas. Entonces, vivir despiertamente es poder observar. ¿Qué observo? ¿Dónde depositar la observación? En el yo, en el tú y en el nosotros. Esto es muy importante. Creo que estamos ante una situación que nos invita a conformar, estructurar, fortalecernos como comunidad, en que nos damos cuenta de la importancia que tiene el yo, tú, nosotros, para protegernos a nosotros mismos, pero también cuidar a los demás. Entonces, las gafas, ponerlas sobre ese trípode del yo, o sea, me observo, te observo, nos observamos como comunidad y con visión integral. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, sus hijos y yo, cada uno de nosotros, 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, que somos seres humanos, cada uno un original y que tiene dimensiones. Entonces la visión integral quiere decir mirar en ese niño, en ese adolescente, en nosotros, en nuestros pares, en nuestra pareja, en los profesores, en los líderes, de todas maneras, personas que tienen corporeidad, tienen cuerpo, tienen mente, tienen emociones y sentimientos, tienen relaciones, tienen una dimensión espiritual y que son dimensiones interdependientes. Cuando un niño nos está pidiendo atención o se comporta mal o hace algo con su cuerpo o se enferma su cuerpo, puede que sus emociones o sus relaciones o su parte intelectual o de formación cognitiva no entiende nada en clase y se angustia. O sea, todas las dimensiones están interactuando y nosotros como papás es muy importante que estemos observando a nuestros hijos con esa mirada integral y más cuando van aproximándose y entrando a la adolescencia, cuando el lenguaje verbal empieza a cambiar y entonces necesitamos aprender a leer los otros lenguajes. Y el cuerpo habla, las actitudes hablan, las emociones hablan, la forma de relacionarnos habla a gritos. Entonces, vivir despiertamente es eso, es poder mirarnos
a nosotros y a los demás con la visión colectiva, personal y colectiva, el yo, tú, nosotros, pero también de integralidad. No solo estoy viendo un niño o un adolescente que tiene que cumplir con o sea, que tiene que cuidar sus estudios, tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar sus emociones y sus sentimientos, y también sus relaciones, la forma en que se relaciona con el mundo exterior, que tanto está, cómo es el manejo de las redes sociales, tantas situaciones que hay. Y también su dimensión espiritual, que yo creo que en este momento es muy importante, entendida como, para no meternos en lo religioso, sí la capacidad que tenemos de darnos cuenta de ser buenos seres humanos, de ser solidarios, de ser respetuosos con nosotros y con los demás, ¿no? O sea, eso que nos lleva a ser buenas personas y que nos conecta obviamente con la trascendencia, cualquiera que sea la idea o la experiencia de cada uno. Y cuarto, conocer y compartir necesidades, gustos, habilidades. Creo que la cuarentena nos ha puesto ante una posibilidad que es súper útil y ojalá no desaprovechemos, y es conocernos mejor a nosotros mismos y conocer al otro. Entonces, conocer las necesidades de nuestros hijos, las aptitudes, las actitudes, las dificultades, las limitaciones, las áreas de mejora, pero también no solo en lo individual, del yo y del tú, sino de nosotros. Ustedes seguramente como familia han ido descubriendo también necesidades, gustos, habilidades. O sea, esa mirada como holística es muy, muy útil y muy importante como herramienta de trabajo para vivir despiertamente la vida, para vivir despiertamente la dificultad, pero también para vivir despiertamente el gozo, la oportunidad, el trabajo en equipo, la diversión que esto también pueda estar generando. Entonces, primero, conciencia, primera herramienta. Segunda, disciplina amorosa o amor disciplinado, como lo quieran llamar. Enfrentarse a las dificultades de la vida es básicamente imposible o desgastante si no se hace con disciplina. Entonces la disciplina aquí no estoy hablando de portarse bien. Digamos que la disciplina es el arte de enfrentarse inteligentemente a los problemas de la vida. Y esto que les estoy hablando sirve para todo, ¿no? Para todos sus mundos. Familia, estudio, trabajo, interacción, convivencia también en el mundo. Relación de pareja, relaciones interpersonales, relación con los papás, con los hijos, los abuelos, para todo. La disciplina, entendida como 4 cosas, ayuda muchísimo. ¿Qué es ser una persona disciplinada? ¿Qué fomentar en nuestros hijos en modo niño o en modo adolescente? O en nosotros ya en modo adulto. 4 aspectos que son súper útiles. 1, aprender a postergar o a renunciar a la gratificación. O sea, aprender a como aceptar, entender que cuando uno toma decisiones o cuando uno hace algo, siempre está renunciando a algo. Que cualquier decisión que tomamos en la vida implica renuncias. Ustedes están aquí hoy, aceptaron estar aquí y están postergando ciertas gratificaciones. Están renunciando a algo. Disciplina quiere decir tolerancia a la frustración. Quiere decir tener un buen músculo como de tolerar, de aceptar, de poder postergar o de renunciar a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos limitados. Disciplina también es aceptar la responsabilidad, o sea, que internamente lo que nos está pasando en modo niño, adolescente, adulto, nos invita a responderle por una parte. O sea, responsabilidad es habilidad de respuesta, a responsabilidad. Pero también es asumir las consecuencias, algunas predecibles y otras no, de lo que pasa. Una persona disciplinada acepta la responsabilidad, no la confunde con la culpa. O sea, los problemas no se resuelven encontrando a los culpables. Los problemas se resuelven resolviéndolos, asumiendo la responsabilidad y avanzando hacia adelante, no solo echando para atrás. Ya miramos qué pasó para aprender, pero los problemas hay que resolverlos respondiéndoles, o sea, responsabilidad.
Principio de realidad, acercarse a la verdad lo más posible. Yo creo que en esto tenemos que ser también muy honestos con nosotros mismos y entre nosotros. Ser verdaderos, ser transparentes, o sea, transaparentes. Es muy difícil resolver problemas negándolos, ¿no? O haciéndose el muerto o haciéndonos lo que aquí no pasó nada. Y cuarto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, sino movernos entre un par de buenos límites que generalmente los dan los valores y desde ahí podernos mover con cierta flexibilidad buscando el camino del punto medio, ¿no? Para no irnos a los extremos, porque cuando nos volvemos extremistas, pues las cosas también se dificultan. Esa herramienta es muy poderosa. Y yo creo que esto hay que hacerlo amorosamente. O sea, el amor es la energía que transforma positivamente todo lo que toca. Entonces se necesita disciplina amorosa. De una disciplina sin amor se puede volver más bien como autoritarismo, psicorrigidez. Es amabilidad, ¿no? Es como una combinación equilibrada entre fuerza y delicadeza, entre determinación y buen trato. Y en eso el amor juega un papel fundamental, que finalmente yo, más que del amor, hablo del amar como verbo, o sea, hacer lo necesario para ayudar a crecer al ser amado, que puedo ser yo mismo. Mi autoestima es mi autoamor. O sea, ¿qué hago yo por mí para crecer, para cuidarme? Y tiene que ver con aceptar al otro como son, aceptar a nuestros hijos como son, los estamos conociendo y a veces hacer el ejercicio de aceptarlos porque les dimos la vida, pero no sabemos a quién trajimos, sino solo a medida que van creciendo. Entonces aceptar esa singularidad en interdependencia, o sea, en grupo, en construcción colectiva, eso requiere una altísima dosis de capacidad de amar, ¿no? De amor. Y el amor es una energía interior que fluye y que tiene mucho que ver con la dimensión espiritual. Y por eso es el antídoto de la culpa, del miedo, porque es la que nos ayuda a seguir adelante a pesar de. Entonces, disciplina amorosa o amor disciplinado. Importante mantener esa fusión, esa articulación permanente, como esa mancorna, esa vina. Tercer aspecto, articular normas y valores. Esto es un fundamento clave en el ejercicio de la autoridad. En los niños, para los papás de primaria y para los papás de preescolar a los que les hablamos hace un ratico, es muy importante entender que la infancia es una etapa en la que se construye una adolescencia sana. Lo cual no quiere decir que los papás de los adolescentes ya como que no hay nada que hacer. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que es muy importante esa construcción de recursos, de habilidades en los niños, de tal forma que cuando salgan al mundo, porque la adolescencia es el encuentro con la libertad, o sea, un adolescente va a empezar a querer libertad y va a pedir grados de libertad. La idea es que tenga ya internamente unos recursos internos que le permitan hacer un uso inteligente de su libertad. Yo creo que esa es la educación que todos estamos impartiendo, es educar para la vida. Entonces, este punto es fundamental en ese sentido, porque fíjense que cuando un adolescente sale al mundo, y en términos generales cualquier adulto, digamos que ya en el yo adulto, el tema de la autonomía, o sea, del autogobierno, la autorregulación, depende en gran medida de la percepción de los valores. No solo de la percepción del riesgo y de la percepción de la influencia de las normas. O sea, un ser humano para portarse de una manera cuidadosa, digamos, para tomar decisiones que no dañan, es muy importante que esté sustentado en ese trípode. Percepción de riesgo, o sea, consecuencias, riesgos, sanciones, ¿no? Premio, castigo. Percepción de normas, o sea, conocimiento de las normas y que las normas las percibo y me invitan también a no actuar de cierta forma, pero sobre todo la percepción de lo valioso. Porque en el caso de los adolescentes, pues un adolescente tiende a ignorar de alguna forma
la norma y el riesgo, ¿no? Es como una etapa de riesgo, de moda antiadulto, antinormas, de rebelarse contra la autoridad, ¿no? Y se espera eso porque eso también es síntomas de una adolescencia saludable, porque el adolescente está construyendo su propia identidad, se está desmarcando de papá y mamá y de los adultos que le han dicho cómo vivir la vida, porque cualquiera de nosotros llega un momento en que quiere vivir la vida por sí mismo, no que se la vivan. Entonces, los valores son faros que conducen, que ayudan, que muestran el camino de la toma de decisiones que no hace daño, que no me daña ni daña a los demás o a lo demás. O sea, los valores son como indicadores, como cualidades que me permiten o que me muestran, que me guían para tomar decisiones. Entonces, percibir valores es fundamental. Lo que pasa es que la percepción de valores propiamente dicha requiere un cerebro más maduro y en la adolescencia, entre los 11 y los 21 años, el cerebro madura en esas zonas que son muy importantes para la autorregulación, la voluntad, el darse cuenta de estos aspectos, lo cual no quiere decir que en los niños no lo capten. Claro, los niños captan valores, pero no de una manera como la captan los adultos. Por eso es tan frecuente que uno le hace alguna pregunta a un niño, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y a veces no saben o no se dieron cuenta como nos daríamos cuenta desde el yo adulto. Es que necesitan corteza cerebral, corteza prefrontal. Entonces, el ejercicio de articular normas y valores es fundamental porque los niños y los adolescentes van entendiendo que detrás de la norma no solo hay una ley, como una orden, algo que se debe hacer o no hacer, sino que hay un valor que la sustenta. Y lo que queremos es que vayan interiorizando valores, porque cuando yo me muevo por la vida desde valores, me muevo por convicción, no por miedo o por culpa, sino por convicción. Hay algo interno que me dice por ahí es y me genera satisfacción. Entonces, aquí yo les presento una lista de 7 valores. Respeto, colaboración, franqueza, o sea, verdad, honestidad, orden, estética, paciencia, buen humor y gratitud. Yo creo que con esos 7, y con la gratitud me voy a referir ahorita más específicamente, pero lo interesante es que en la normatividad en casa, por ejemplo, estamos todos, ¿no?, encerrados, no podemos salir, pero ¿por qué no salir? No es porque está prohibido o porque es que el contagio, no, es también por el cuidado. Hay un valor detrás de eso, unos valores. ¿Por qué ayudar? ¿Por qué colaborar? ¿No? Porque es que no solo viniste a recibir, sino a dar. Entonces todos colaboramos. ¿El respeto qué es? Pues es cuidar, es no dañar, es tratarnos bien, es tener consideración y empatía con el otro. Entonces, en esto de las normas, qué importante que haya normas, pero como que en el establecer sanciones y consecuencias se tenga siempre en cuenta que las faltas no son solo asociadas a incumplir la norma, sino sobre todo a desconocer el valor. Con eso los niños y los jóvenes van entendiendo la razón de ser. ¿No? Pero eso ¿para qué me sirve? ¿Eso por qué? ¿Eso qué tiene que ver con la vida? Pues es que es muy importante, porque en la medida en que tú aprendes a ser cuidadoso de tus cosas, en que aprendes a ser colaborador, en que aprendes a no tenerle miedo a tu verdad y a defender tu verdad y a expresar lo que estás sintiendo, en la medida en que tú puedes superar la adversidad y ponerle un buen color a la vida, entonces creces como ser humano. Y lo que te quiero es libre. Yo quiero que tú salgas a la vida con recursos que te permitan tomar decisiones cuidadosas. Y esos recursos no son solo las normas. Por eso es que toda la convivencia ciudadana no solo se puede respaldar con cámaras y con leyes y multas. También tiene que haber educación para la convivencia ciudadana. Y esa es una educación en valores. Muy bien. Entonces, articulen normas y valores. Las normas en la casa, explórenlas. Seguramente tienen que ver con la colaboración, los horarios, tender la cama, arreglar, ayudar, la distribución de los elementos que hay. Bueno, todo articúlenlo con valores y verán el efecto que tiene tan poderoso. También en la argumentación con los adolescentes, que hay argumentación de valor, no solo argumentación de sí porque sí, no porque no,
sino qué es lo valioso o lo no valioso de eso. ¿Y qué es un valor? Algo que ayuda a crecer, a cuidar, algo que cuida. Bueno, siguiente herramienta, organización y planeación, ¿no? Esto también pues, nos da para, es tema gigante. Y pongo ahí esos puntos a tener en cuenta. Entonces, organizar y planear yo creo que es muy importante. En medio del caos también tenemos cierta posibilidad de poner algunos aspectos en orden. Los espacios, los horarios, los tiempos, los recursos disponibles tecnológicos y también los de la casa, hasta el agua caliente, el calentador, el mercado, ¿no? Las once, ¿no? Las tareas que cada uno tiene que hacer en casa, en el estudio, en su trabajo, ¿no? Una cartelera que les ayude a organizarse. Yo creo que es muy importante este punto de ser más organizados y en modo niño o en modo adolescente es posible. Yo creo que el éxito de la organización, la planeación, los valores, el éxito es construirlos participativamente. Yo creo mucho en la planeación participativa. Hay unos objetivos, unos propósitos, hay una situación nueva. Entonces, dedicarle tiempo, algo de tiempo, a planear y organizar esas pequeñas cosas que van a facilitar el proceso y hacer como un compromiso desde lo valioso de cumplir con eso. Yo creo que esto ayuda muchísimo a que esa convivencia sea un poco más armónica. Como el crear una atmósfera, como un ambiente, unas condiciones donde hay cierta organización y planeación, obviamente con cierta flexibilidad, pero que haya esto y sobre todo si se hace participativamente y desde lo valioso, entonces hay mucho mejor compromiso. Y ya estamos viendo, y fíjense que desde sus mismas respuestas también estamos viendo que esto está generando un cambio al interior de la familia que es muy positivo. Bien, este punto me parece también fundamental, o sea, organizarnos, planear, y no es tan complicado. Creo que el otro punto clave de los planes y la organización es hacerle seguimiento y reingeniería permanente, como que los planes hay que estarlos también refrescando. Los dos siguientes puntos, inteligencia emocional y comunicación asertiva, están muy relacionados. Esto también daría para un seminario completo. Pero aquí les voy a dar los puntos que considero claves para que ustedes puedan ir a ahondar en esto y también desde ya practicarlo. Si no lo están haciendo, que con seguridad lo están haciendo, se van a dar cuenta. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos, o sea, la inteligencia en general son potenciales capacidades que tenemos para reconocer necesidades y emociones y actuar en consecuencia desde ahí, con empatía, con consideración, con flexibilidad. Pero también al darnos cuenta de reconocer necesidades y emociones, también trabajar nuestra capacidad de autorregularnos. O sea que todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional está en relación con eso. Es mis necesidades, tus necesidades, nuestras emociones y poderlas validar, expresar y desde ahí también asumir una actitud que ayude a crecer. Acuérdense que nuestro horizonte es la vida buena. Entonces la inteligencia emocional ayuda poderosamente. ¿Por qué? Porque las emociones regulan muchos de nuestros comportamientos. Si estamos en piloto automático, o si un niño o si un adolescente está en piloto automático y no sabe o no identifica o ignora su mundo emocional, de pronto se lo lleva a actuar de una manera impulsiva o inconsistente o muchas veces también dañina. Igual nosotros como adultos. Entonces, reconocer una necesidad, por ejemplo, necesito estar tranquilo, necesito silencio. ¿Por qué? Porque cuando no hay silencio me exalto y no puedo trabajar en paz. Entonces me siento mal, me siento, ponerle nombre a la emoción, me siento incómodo, incómoda con esto, con ese ruido, con esa música a todo volumen. Necesito un poco de silencio para mi trabajo. Entonces, por favor, te pido que le bajes el volumen o que te vayas a tu cuarto. Y por eso están interconectadas estas dos partes, la inteligencia emocional con la comunicación asertiva. Entonces, en la medida en que yo puedo ir encontrando, reconociendo y manejando mis emociones y no que ellas me manejen a mí,
entonces estoy creciendo en autorregulación. Y eso es crecer en conciencia, porque entonces voy venciendo la impulsividad. Y le voy mostrando el camino a mis hijos, a los niños, a los jóvenes, también de la importancia que tiene aprender a dominar ese monstruo interno que todos llevamos dentro, que a veces nos lleva a actuar impulsivamente como algo explosivo, ¿no? Una ira que me lleva a destruir, o una inseguridad o un miedo que me lleva a replegarme y a esconderme, ¿no? Como que identificar esos casos extremos ayuda. Y en el sentido ya de la comunicación, que la comunicación efectiva, asertiva, tiene mucho que ver con el manejo de las emociones, aquí les recomiendo practicar la escucha, casi que recordar siempre que tenemos dos oídos y una sola boca, entonces practicar el doble de la escucha que del habla, la empatía, la consideración. Y aquí les dejo dos temas grandes de estudio que son sencillos, son a mi modo de ver fascinantes y ayudan para todos los temas de la interacción social, ¿no? De la interacción con otros, de la comunicación, que son los 5 acuerdos, el libro de los 5 acuerdos o los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Acuérdense, porque seguramente muchos lo han leído, usar un uso cuidadoso de la palabra, no tomarse las cosas personalmente, dejar de hacer videos y suposiciones, sino acercarse a la verdad, dar lo mejor de uno mismo y ser escéptico, como no comer cuento, pero sí aprender a escuchar lo que viene de afuera, pero sobre todo escucharse internamente. Esos son los 5 acuerdos. Ustedes buscan en Google y encuentran cantidad de material al respecto. Igual la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que lo que propone es que ante el conflicto, lo primero que invita es que asumamos la responsabilidad de nuestras emociones, nuestras necesidades, y que desarrollemos como una estrategia para, en vez de hacer reproches, regaños, indirectas, ironías, podernos comunicar directa y asertivamente haciendo peticiones en vez de reclamos. Y ahí les dejo ese ejemplo, y les decía ahorita hablando de la inteligencia emocional, ¿no? Cuando tú me dices que ya vienes y no vienes, ¿no? Nos sentimos irrespetados, por ejemplo, en la hora de comer. O sea, necesitamos estar juntos y compartir. Por eso te pedimos que vengas ya mismo. O sea, es como un camino más lento y parece para algunos como muy, ¿no? Como si fuera uno un gurú o como si fuera transgénico y que todo le resbala. Pero es simplemente que encontremos un método para hacer peticiones que estén sustentadas. O sea, la petición es lo último. Lo primero que estoy es hablando de hechos y datos, de sentimientos, emociones y necesidades, de tal manera que la otra persona también pueda empezar o que pueda fortalecer su capacidad de auto revisión, de autorregulación, pero también de autotrascendencia, o sea, de empatía, de empezar a llegar a la mesa porque también es consciente de lo valioso que es que estemos todos juntos. Y eso le permite renunciar al videojuego, apagarlo, ponerlo en pausa e ir. O sea, es muy manejo en modo niño o adolescente, pero también adulto, y eso lo vamos modelando porque todo esto se aprende por contagio. Estamos ahorita hablando, está de moda el contagio, pues es que los valores también se contagian, ¿no? Es la forma de transmitirlos, ¿no? Se llama la pedagogía del contagio, entonces pues así nos recordamos también de eso. Penúltima herramienta, la creatividad. La creatividad tiene que ver con romper el molde. Yo creo que la creatividad es algo que en este momento, con seguridad, todos ustedes le han echado mano, se han dado cuenta que somos mucho más creativos a veces de lo que nos imaginábamos. Y no solo nosotros, los papás, los abuelos, para cuando hablamos por Zoom con nuestros nietos y les hacemos la hora del cuento, la hora de la ciencia, sino también los profesores. En este momento yo creo que todos merecen profesores, papás, mamás, los colegios, en un esfuerzo gigante que se está haciendo también ante algo inesperado. O sea, que uno de la noche a la mañana le digan, tiene que pasarse de una pedagogía presencial a una pedagogía virtual, ¿no? Y porque sí, eso es un reto impresionante, en el cual yo creo que todos vamos a salir
muy beneficiados, pero ha requerido creatividad. Es romper el molde, es como dejar de ser como tan psicorrígidos y es como sacudirnos de nuestra zona de comodidad, observar con atención qué recursos tenemos, qué hay, qué es lo que hay que hacer, cuál es el asunto a resolver, ¿no? Y desde ahí crear, inventar, hacer un acompañamiento distinto, gozarse la cosa también, divertirse. Y una práctica que creo que es muy importante en la niñez y sobre todo en la adolescencia, porque estamos hablando aquí de factores de prevención también, es aprender a desaburrirse, a responsabilizarse de su propio desaburrimiento sin dañar, sin hacer daño. O sea, qué importante que le estemos mostrando a los niños y a los adolescentes caminos de desaburrimiento que no somos nosotros los recreadores. No estoy diciendo papá y mamá vuélvanse vos qué chispazos, no. Es como que tengamos la posibilidad de devolverles a ellos el desaburrimiento a través de la pregunta, bueno, pero ¿qué crees que vas a hacer? ¿Qué más puedes hacer al respecto? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué propones? Y de pronto desde ahí también se arma una creatividad de como de uno más uno es tres, ¿no? Como de sinergia para reinventarnos también en las actividades, en el manejo de lo que hay, en enfrentar la situación, ¿no? Llámese académica, llámese laboral, llámese familiarmente hablando. Entonces, creo que es un momento de ser más creativos, creadores. La recreación no es simplemente hacer cosas para pasar rico. La recreación es volver a crear. En este momento estamos en una etapa de reinventarnos. Y para eso el ser humano tiene una capacidad increíble. Creo que es un momento de conectarnos con nuestra capacidad de asombro, de recuperar el niño interior que todos llevamos dentro, la capacidad que tenemos de sorprendernos, como agarrando, sorprendiendo a nuestros hijos haciendo cosas creativas, las cosas bien, ¿no? Ellos también nos nutren, podemos aprender mutuamente. Aquí yo siento que la creatividad es una herramienta poderosísima para esto que está pasando. Y la última es la gratitud. La puse como valor, pero la puse también como recurso por esto. Eh, la gratitud fue algo que seguramente muchos aprendimos como una norma de urbanidad, ¿no? Como una regla de educación. Ser educado es dar las gracias. Pero hay una diferencia grande entre dar las gracias y sentirse agradecido. Y me refiero a la gratitud como eso de sentirse agradecido. Sartre decía, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca a que me sienta agradecido. Y si pensamos en esa frase es bien potente, porque lo que nos está mostrando es la importancia de sentirse agradecido. Pero ¿y qué es eso de sentirse agradecido? Sentirse agradecido es un acto de valoración. O sea, uno se siente agradecido porque eso que recibió siente que es importante, es valioso. Entonces, podríamos aquí irónicamente o paradójicamente decir, pero entonces le agradecemos al coronavirus. Pues sí, de hecho ya seguramente a todos nos han llegado de la inmensa cantidad de mensajes, no, gracias coronavirus, porque, bueno, la gratitud es un reconocimiento de lo valioso. Y si yo les preguntara en este momento, hiciéramos una encuesta, bueno, ¿por qué es importante eso de lo valioso? ¿Qué hace uno con lo que considera valioso? Todos dirían, pues es que cuando uno valora algo, lo cuida. O sea, que todo el autocuidado como persona, como comunidad, como familia, proviene en gran medida del darse cuenta de lo valioso. Y para darnos cuenta de lo valioso existe la gratitud. O sea, la gratitud realmente es un festejo, es una celebración. Y entonces yo aquí los invito a que todos los días con sus hijos, ustedes mismos en su reflexión personal, como que se contesten esta pregunta, ¿no? Bueno, yo en esta situación, en este cansancio, en esta incertidumbre, en medio de esta crisis, siento gratitud por. Y con seguridad encontramos muchas más cosas que agradecer que quejarnos, muchas más, desde la salud, la capacidad de estar juntos, la capacidad de estar aquí conversando sobre estos temas,
la posibilidad de estar en Colombia y no en un país, ¿no?, tercermundista donde no hay ni siquiera tapabocas y no hay agua. O sea, tenemos mucho que agradecer y creo que sus hijos, sus niños, sus adolescentes también es muy importante que, que desarrollen esa capacidad de agradecer, que tienen papás, que tienen colegio, que tienen profesores, que tienen salud, que tienen amigos, que tienen internet. Hay tantas cosas que valorar y que agradecer. Y creo que esta herramienta es fundamental porque es la que en últimas nos lleva a reconocer, a valorar y a cuidar. Y qué importante, cuando salgamos al mundo, salir con herramientas fortalecidas de autocuidado, de reconocimiento, y no solo hacia adentro o hacia mi entorno inmediato. Es que es el planeta el que también está feliz y agradecido porque lo dejamos respirar durante un tiempo, ¿no? Es el tráfico, es el agua, es tantas cosas que se están beneficiando y de las que nos estamos dando cuenta que de pronto estábamos un poco ciegos o como hipnotizados o anestesiados. Entonces, 8 herramientas. La invitación queda ahí a que las usen, a que las consulten, a que las ahonden, a que las completen. Y desde ahí entonces también queremos ponerles un espejo, ya para irnos a la recta final, a través del cual ustedes se observen como papás, como educadores, de todo esto que hemos compartido, de todo lo que les he dicho y les he mostrado, ¿dónde valdría la pena reforzar? O sea, esto es un espejo para mirar, bueno, listo, hay cosas que estoy haciendo muy bien, hay cosas en las que estoy, pero súper guau. Pero de pronto hay algunas cosas que toca revisar y reforzar. Vamos a hacer esta encuesta, acuérdense que todo esto es anónimo, pero es nosotros como persona y como grupo de dónde sentimos que tenemos que hacer una fuerza y desde ahí observémonos y hagamos un propósito también de revisión, de crecimiento continuo. Entonces miremos esta encuesta número 4. Bueno, encuesta número 4. ¿Dónde tenemos que reforzar? Primero, todas las estrategias sirven para sobrellevar constructivamente la cuarentena. Escojan aquellas, máximo 5, que consideren necesario reforzar. Esta pregunta también es de opción múltiple. Hacer más rutinas de ejercicio y cuidado personal. Mayor participación en espacios de entretenimiento familiar. Tener mejores habilidades de autoridad y liderazgo. Desarrollar mejores niveles de paciencia y flexibilidad. Meditación, relajación, oración, espiritualidad. Contar con espacios de comunicación, desahogo y escucha empática en familia. Tener acuerdos de uso compartido de tiempos, espacios y recursos digitales. Respetar el espacio y la actividad de cada integrante de la familia. Colaborar y distribuir roles y tareas. Tener más y mejores herramientas pedagógicas y tecnológicas. Vamos a dar un minutico para que todos podamos contestar la encuesta. Y Jonathan, cuando consideres podemos ir entonces haciendo la publicación de los resultados y los vamos revisando. Muy bien. Tuvimos 268 respuestas. Miremos a ver cómo está esto. Aclarando que todas las estrategias son súper positivas y constructivas. Bueno, hacer más rutinas de ejercicio y cuidado corporal.
68% y es la campeona. Y les cuento que en todas las partes que he hecho esta encuesta, en general, está saliendo con mucha fuerza eso, el cuerpo, como que caemos en cuenta que de pronto hay que hacer, claro, en medio de las restricciones de espacio, pero como más conciencia corporal y más ejercicio, cuidado, revisión de esos aspectos. Mayor participación en espacios de entretenimiento, 46%. O sea, esto hay que gozársela también, ¿no? Hay que sacarle el ratico. Tener mejores habilidades de autoridad y liderazgo, 25%. Desarrollar mejores niveles de paciencia, flexibilidad, 55%. Y en esto hay que desarrollar ese músculo, hay que hacer mucha gimnasia de paciencia. Meditación, oración, relajación, dimensión espiritual, trabajo espiritual también 55%. Recordemos aquí que la espiritualidad es esa capacidad, es ese músculo interno que también nos conecta con lo trascendente y la trascendencia, pero que en últimas es de lo que más nos ayuda a seguir adelante a pesar de. Es una dimensión que también hay que llevarle al gimnasio, cada uno en su estilo. Contar con espacios de comunicación, desahogo y escucha empática en familia, 43%. Tener acuerdos de uso compartido, tiempos, espacios y recursos digitales, 23%. El espacio y la actividad de cada integrante de la familia, el respeto de espacios y actividades, 21%. Colaborar y distribuir roles y tareas, 56%. Pronto hay que mirar cómo está la cartelera. Y tener más y mejores herramientas pedagógicas y tecnológicas, 18%. O sea que ahí siento que estamos fuertes. Bien, esto es un espejo. Recuerden eso que es muy importante. Bueno, entonces, pues esto no va a durar para siempre, todo cambia, con seguridad esto va a pasar, algún día saldremos de acá, pero pensemos en que ese futuro próximo algún día será presente. Lo que quiero aquí es invitarlos a cuidar el presente teniendo en cuenta una visión de futuro. O sea, el futuro algún día será presente. Si nos acostumbramos a hacer del momento presente un momento maravilloso, estamos asegurando un buen futuro. ¿Y qué es un momento maravilloso? Pues es un momento consciente, cuidadoso, es un presente en donde nuestras acciones, nuestras decisiones estén iluminadas por nuestra mejor versión posible. Y la mejor no es la más perfecta, es la más humana, es la más auténtica, es la más colectiva, es la que más está como articulada en valores compartidos. Y con seguridad saldremos fortalecidos, transformados positivamente, a encontrarnos con nuevos problemas, con nuevos retos, porque la cosa sigue. Entonces yo creo que en este momento estamos todos como, listo, ya nos hemos acomodado un poco bien, pero también tenemos que empezar a hacer una proyección, tanto papás como los niños, como los adolescentes, para que es que esto sigue, ¿no? Porque, bueno, pasarán las vacaciones de mitad de año y al colegio otra vez y volvemos a salir a la calle y vamos a encontrar mucho trabajo seguramente de reconstrucción, de recuperación, de readaptación nuevamente y sabemos que hay aspectos como la economía, ¿no? Como el tema de la salud, como muchas cosas que se están enredando ahorita y que nos van a exigir también un desafío y una actitud eh, como propositiva y como optimista y activa. Les comparto este poema para finalizar. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Vamos fluyendo, de tal forma que a pesar de coronavirus, para ponerlo ya en este momento como la disculpa, pero a pesar de lo que nos pasa, seguimos adelante gracias a todo ese tesoro interno que tenemos cada uno de nosotros como persona, como niño, como adolescente, como educador, como mamá, como papá, como abuelo, como guía, como psicólogo, como psicóloga, como empresario, fluir gracias a ese tesoro interior que tenemos, y no solo como personas, sino también como grupo, como colectividad, como familia y como colegio. Antes de contestar preguntas, piensen durante unos segundos qué se llevan. Aquí hemos tenido 330 familias presentes, seguramente hemos tenido personas presentes, unas 400 o 500, porque algunos están en pareja y estamos llegándole a unos 600 niños. Entonces, ¿qué me llevo? Pero también pensando en que me llevo no solo para mí, sino para la vida, para mis hijos, para el mundo. ¿De qué me di cuenta? ¿En qué estoy de acuerdo? ¿En qué no? ¿Qué estoy haciendo súper bien? ¿En dónde quiero reforzar? ¿Qué estoy descuidando y qué estoy cuidando? Muy bien. Bueno, les recuerdo que las memorias están en ese link y que la encuesta, para que por favor la tramiten desde ya, está también, y voy a poner eso también en el chat. Aquí puedo, creo, ponerles esta información en el chat y vamos entonces a contestar aquí algunas preguntas que estoy encontrando. Muy bien. Segundo, les paso esto. En el chat de panelistas y participantes. Aquí les dejo en el chat para que puedan darle copy-paste a los links de las memorias y de la encuesta de evaluación. Muy bien. Y entonces, vamos con preguntas. No sé si María del Pilar quieras agregar algo. Bueno, gracias Camilo. Creo que mientras los papitos van dejándonos preguntas para poderlas contestar ahora como cierre de nuestra conferencia del día de hoy, pues primero que todo darte todas las gracias por este trabajo. Creo que hay unas reflexiones muy importantes que, como tú bien lo mencionas, nos sirven a todos, padres, estudiantes, educadores, unas ideas fundamentales. Yo he querido hacer como un cierre de este importante momento que nos has brindado, creyendo como en varias cosas que es clave que tengamos presente. Uno, decirte que las encuestas nos han parecido unos recursos fundamentales que nos permiten repensarnos, vernos desde otro punto de vista, entender un poco que esto es una situación que estamos viviendo todos y que a todos pues de alguna manera nos afecta. Entender todo este concepto que nos planteas de crisis, de cambio, de transformación,
estas actitudes que tanto nos mencionas alrededor de la aceptación y de una serie de habilidades totalmente relacionadas con la inteligencia emocional, con todo nuestro programa de Character Counts, que es un tema que trabajamos tan fuerte con los niños y que creo que esta es una situación que nos pone un poco a prueba de cómo todas esas habilidades pueden salir a flote, se pueden perfeccionar y se pueden trabajar como ejes fundamentales para lograr salir adelante de toda esta situación. Creo que nos hablabas muy claramente sobre cómo todo lo que nos está pasando a todos nos pone frente a nuestros autos, ¿no? Todos estos procesos de autorregulación, autocontrol, como una posibilidad para poder salir adelante. Y nos hablabas de una cosa clave que me parece es como la creatividad, la gratitud, se vuelven sin lugar a dudas, pues herramientas fundamentales en este momento para poder enfrentar esta situación. Entonces, de verdad agradecerte, creo que hay muchos elementos Bueno, supremamente valiosos para todos los que estamos participando de este seminario. La idea ahora es que podamos contestar un poco preguntas de los papitos el tiempo que tú consideres y que después ok, le podamos dar la opción para que los papitos nos puedan hacer la evaluación del evento, de cómo, sobre todo en términos para nosotros muy importante en este momento poder evaluar como el nivel de satisfacción y de las estrategias, la pertinencia de estas estrategias que tú nos estás brindando. Y dentro de esa misma encuesta estamos dando una opción para que los participantes, todos los que quieran, nos contesten esa última pregunta que nos pareció supremamente valiosa y es, ¿qué he aprendido que me pueda apoyar en este momento? Y concertarlo en una frase que quisiéramos publicar la próxima semana en nuestras redes sociales, un collage de todo, como todo el resultado buenísimo. que nos queda del día de hoy. Entonces, hacerle esa Buenísimo. invitación a los papitos y vámonos entonces con preguntas. Bueno, hay varias, entonces, bueno, voy a ir aquí respondiéndolas en la medida, o sea, yo tengo tiempo, entonces tranquilos, no nos vamos a estresar, pero entiendo también si algunos se tienen que ir retirando. Bueno, aquí hay una que me parece importante. ¿Cómo ayudarle a mi hijo con sus miedos? Porque ahora tiene temor de dormir solo, cosa que antes no ocurría. Hemos hablado mucho con él, pero este tema ha sido complicado. Sí, fíjense cómo emerge el tema de las emociones, ¿no? Y emociones que a veces inmovilizan y a veces nos meten como en situaciones como de hiperreflexión, de las cuales a veces es muy difícil salir. Con los niños en general, y yo creo que en particular y en el miedo en general, yo creo que el primer punto siempre es poder hablar de eso. Entonces, tú dices ahí que hemos hablado mucho con él, pero yo pienso que el hablar, eh, que sea en lo posible, dialogar, ¿no? Dialogar y hablar no siempre es lo mismo. Si ustedes entran a mi página en sentidovital.com, hay una pestaña que dice reflexiones y ahí hay un artículo que escribí que se llama En caso de emergencia, no rompa el vidrio. Son como 10 pasos que yo sugiero que pueden ser útiles para manejo de este tipo de situaciones en general. Pero ahí lo que estoy hablando es, primero que todo, como adultos, pues cuando vemos que nuestros hijos sufren, nos angustiamos también nosotros. Entonces es más bien como decir, bueno, sí, pues no es obvio, pero aquí estoy para acompañarte, para ayudarte en lo que pueda, con tu miedo, con tu tristeza, con lo que te esté pasando. Pero eso requiere un papá y una mamá que estén como recuperados. Entonces lo primero que hay que hacer es recuperarse a uno mismo, porque como les decía al comienzo, ¿no? Esa angustia inicial pues no ayuda mucho, pero es apenas lógica. Pero es bueno, está bien, es apenas normal, está con miedo, listo. Y ya una vez uno ha recuperado como el centro personal, yo ahí soy amigo de hacer 3 preguntas que pueden ayudar mucho. Una es, ¿qué está pasando? O sea, que el niño pueda expresarse en sus propias palabras, ¿qué pasa? Él va a decir, no, es que tengo miedo. No, pero, bueno, si eso es lo que estás sintiendo, que es como la segunda pregunta, pero es la primera. Entonces, ¿el miedo a qué? Entonces, a la oscuridad, a lo que pueda pasar, al coronavirus, ¿a qué? Pero que él pueda como soltar la lengua.
Y a veces hablar del miedo no es fácil. Entonces podemos pintar el miedo. O sea, las emociones se pueden expresar a través también de actos creativos. Entonces, el color, el sabor, hacer preguntas como, bueno, eso, ¿dónde lo sientes? Unir ese miedo al cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Ah, aquí en el estómago. Entonces, no, ven, vamos a traer un aceitico y hacerle un masaje en la pancita, lo que sea, ¿no? Como que pueda también uno unir lo emocional con lo corporal, pero también el miedo puede estar surgiendo en otra de las dimensiones. Por eso yo les decía una mirada holística. Al darle al niño la oportunidad de hablar sobre eso que le está pasando, de pronto nosotros tenemos pistas. Y una tercera pregunta poderosa, o sea, es ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? También es, bueno, ¿y qué has hecho al momento, hasta el momento? Es como una pregunta que le ayude a empoderarse, o sea, ponerle también algo de responsabilidad, no de culpa, sino de, bueno, ¿cómo responderle a eso? ¿Qué has hecho hasta ahorita? ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué sugieres? ¿Qué inventas? ¿Qué propones? ¿No? Para que desde ahí podamos acompañar eso. Yo no sé si tú le agregas algo a esto, María del Pilar, a esa pregunta que me parece que es una pregunta muy general, ¿no? Que puede ser el caso de muchos papás en el manejo de esas emociones que a los niños a veces los inmovilizan. No, yo rescataría ahí un tema fundamental que planteas y es el tema del diálogo y la conexión que debe haber definitivamente entre lo que el niño está sintiendo y cómo lo está reflejando corporalmente, porque obviamente todas las reacciones que él está teniendo en este momento que interfieren de algún momento en su sueño o en unas rutinas específicas necesitan que se pueda conectar, que cómo lo está viviendo él y además cómo está interpretando esa situación que se está presentando en este momento. Entonces, sin lugar a dudas, el diálogo y el contacto físico, creo, me uno completamente a ti, se vuelven en una herramienta fundamental para poder atender la necesidad puntual que él puede estar presentando en este momento. Y esa pregunta me parece muy bonita, que seguramente será una pregunta relacionada con muchos padres de familia, pero sin lugar a dudas, cada niño y cada uno de nosotros vamos a manifestar nuestra inquietud frente a lo que está pasando de maneras diferentes. Entonces, en este Ok, momento es ese sueño, en ese momento es esa rutina que él ya tenía creada, pero que ya en este momento no quiere aceptar. Pero que sí es una manera de manifestar lo que él está sintiendo y los temores que él pueda llegar a tener frente a la situación que está viviendo. claro. Y yo creo que sí es cuestión de aceptar, o sea, no es cuestión de eliminar el miedo, es cuestión de aprender a caminar con miedo, que creo que es en lo que estamos todos. O sea, es como a veces el miedo se nos para enfrente y no nos deja andar. Yo siento que es como que la figura es, no, venga miedo para acá, vamos a caminar de la mano, vamos a caminar juntos, porque sí, está el miedo, pero eso no quiere decir que no pueda seguir caminando. Y yo creo que para el niño, para un niño puede ser muy útil en este momento, en ese sentido, por ejemplo, retomar la película intensamente, que ahí estaba temor, era una de esas emociones, ¿no? Es una película que es muy bonita porque acepta las emociones y muestra cómo se puede construir algo distinto desde las emociones, ¿no? La tristeza, el desagrado, el temor. Entonces, yo también sugeriría ahí como echarle un ojo a intensamente y ver la película, ver esa película con él, ¿no? Yo creo que podría ser útil. Bueno, sigamos. Eh, Aunque no fue el resultado de la encuesta, yo convivo con 3 adolescentes y percibo muchísima indiferencia de parte de ellos. Han expresado que todo es invento y exageración. ¿Qué camino puede ser el indicado para modificar esto? Porque siento que la indiferencia no permite el despertar de la conciencia y los tiene detenidos en las quejas por la situación. Sí, creo que eso es un tema muy importante. Yo aquí también soy, a ver, los adolescentes, en general, un síntoma de una adolescencia normal es la queja, es la ridiculización, el aquí no pasa nada, ¿no? Es llevar la contraria. Digamos que eso me parece que es parte, yo leería esto como parte también de su propia necesidad de plantear como una visión personal, ¿no? Como tomar partido ante algo. Entonces, por ese lado yo veo que la cosa es positiva, o sea, por lo menos están tomando partido. Pero ahí entonces creo que es muy útil como papás
aprender a hacerle a los adolescentes preguntas provocadoras. No enfrascarse en ellos en argumentaciones que de pronto pues, no tienen ningún sentido, pero sí las preguntas. Las preguntas tienen algo interesante y es que cuando se le pregunta algo a un ser humano, ningún cerebro, a no ser que esté enfermo, puede mentir ni eludir una pregunta, o sea, mentirse. O sea, si yo les digo a ustedes cómo se llama el colegio de sus hijos, traten de mentirse o traten de no responder. O sea, ¿qué día de la semana es hoy? Traten de no responder, no pueden. Entonces, cuando le lanzamos una pregunta a un adolescente, él muchas veces va a decir, ni idea, no sé, normal, no monosílabo, o no, o un pero su cerebro no puede eludir la pregunta. Entonces, láncenle a sus hijos preguntas provocadoras, preguntas generadoras, como, bueno, ¿y tú qué estás sintiendo eso? Pero explícame qué es lo que estás queriendo decir. Pero ya miraste aquí todo lo que, ¿no? Del hospital donde están los resultados. O sea, para ti, no sé, 150 o 200 o 300 muertos en un país o 3.000 en otro, ¿no? Y ya 60.000 o 100.000 en otro, no. Entonces, provocarlos y desapegarnos de la respuesta. Eso es fundamental. Poder lanzar una pregunta a un adolescente y desapegarnos de la respuesta, porque lo que queremos es que él se la conteste. Pero a veces lo que hacemos es lanzamos preguntas y preguntas o comentarios como jalándoles la lengua, pero ellos van a ser seguramente monosilábicos. Pero sí lancémosles preguntas que a ellos les ayuden a darse cuenta y a pensar. Porque yo les puedo asegurar, y los que hemos trabajado en colegios con adolescentes, que eso, en ese momento, ellos como que pareciera que les entró por un oído y salió por el otro. Pero por allá quedan el run run. Y cuando están ellos con sus amigos alegando, discutiendo, mirando a ver en el debate, ellos sí sacan esos argumentos que sus papás o sus profesores les dieron y que los convencieron. Entonces es como, láncenles preguntas, provóquenlos, pero desapéguense del resultado. Es como lanzar ahí, y eso es muy interesante. Al adolescente hay que provocarlo con cariño, con respeto, sin ironía, ¿no? Sin humor negro. Es directamente preguntas como que a ellos los confronten, porque ellos ya tienen mecanismos internos para argumentar. Y si va a armarse un debate y una tensión, cuidarse mucho que los argumentos sean de valor, ¿no? Verdad, honestidad, salud, cuidado, equidad, justicia. O sea, poner, porque ellos son muy también en ese sentido, cuando uno los provoca y los logra enganchar, ellos defienden con garra sus principios. Entonces, yo creo que eso podría ser muy útil. Bueno, a ver qué más hay. Eh, Hay saludos de gratitud al colegio, me parece que es muy bonito y lo celebro muchísimo. Ok. ¿Qué hacer cuando el adolescente es intransigente y no escucha consejos? De alguna manera tiene que ver con lo que les decía ahorita. Yo creo que el adolescente escucha consejos, pero va a hacer todo lo posible para que uno no se dé cuenta. Yo siento que estoy convencido de eso. Y a veces no escucha consejos que no ha pedido. Por eso es que es mucho mejor a veces formularles preguntas, ¿no? Y yo creo que tenemos que como que desmontarnos un poco de la idea de que ellos no escuchan nuestros consejos. Yo les puedo decir que a veces, y con seguridad, de haber acompañado 220 adolescentes durante 8 años, me di cuenta que ellos sí escuchan. Lo que pasa es que no quieren que sus papás se den cuenta de que sí los escuchan porque están es desmarcándose de sus papás, pero ellos sí escuchan. Por eso es muy común cuando ustedes papás van al colegio y le preguntan al profesor o a la profesora, bueno, pero hábleme de mi hijo, y el profesor empieza a hablarles bien, no, es colaborador, es queridísimo, en el curso lo quieren montones, y uno dice, no, usted me está hablando de otro, no, usted me está hablando de otra persona. No, sí es su hijo. Lo que pasa es que en casa son unos y por fuera son otros. Pero cuando sea intransigente y no escuche consejos, insistan de todas maneras en parar, ¿no? En plantear una pregunta o plantear un punto de vista, pero con argumentación de valor
que sea mucho más difícil de desbaratar. Bueno, a ver, ¿qué más? Cuando no quieren despegarse de la tecnología, esto me parece un punto fundamental. Cualquiera de nosotros como papás quiere hijos libres. ¿Cuál es el problema de pegarse a algo? Llámese tecnología, llámese una sustancia, llámese alcohol, llámese trabajo, porque a veces estamos pegados del trabajo también, podemos ser workahólicos, ¿no? Pegarse a lo que sea, ese pegarse es volverse esclavo. Volverse esclavo de algo es perder la libertad. O sea que yo creo que lo que hay que entender es que cuando, cuando algo cuando la ausencia de algo nos genera síndrome de abstinencia, estamos en una situación de riesgo de perder la libertad, o sea, de desarrollar dependencia o adicción. Entonces, yo creo que el tip en el que más insisto para despegarse de la tecnología es, primero que todo, entender la importancia de ser libres. Ser libres quiere decir, no es hacer lo que me da la gana. Ser libre es poder no estar con la tecnología y estar en paz. Acuérdense de la vida buena. Estar en paz a pesar de, gracias a. Entonces hay un músculo importantísimo que fortalecer para la vida, que es la tolerancia a la frustración, por una parte. Entonces, ese entrenamiento es clave. Eso nos ayuda a poner límites, a fijar horarios, ¿no? Y a fijar unas normas asociadas, articuladas con los valores del cuidado, de la libertad, de la responsabilidad, del cuidado del cuerpo, que permitan entonces dejar la tableta, el celular por fuera del cuarto a partir de tal hora, de ir limitando el acceso a los tiempos de la tecnología. Pero como el adolescente, pues no lo podemos estar vigilando a todas horas, siempre insistir mucho en lo valioso, porque entonces él va empezando a apagar la tecnología, a apagarla, a postergarla por convicción interna. Eso para muchos es una utopía, pero yo les puedo asegurar que es viable, porque entonces se va dando cuenta de eso. Y por otra parte, es muy importante, y esto también para las preguntas anteriores, cuando los adolescentes se dan cuenta que nuestro discurso, nuestro regaño, nuestras peticiones, ¿no? Nuestros consejos, tienen una intención auténtica, transparente, de que ellos crezcan y de que ellos sean mejores personas, puede que se opongan, pero ellos lo van a recibir como un acto de amor. Una de las quejas más frecuentes de los adolescentes es que a veces se sienten como solos o se sienten como abandonados o se sienten regañados o tratados como bebés, pero en últimas es que no sienten que las decisiones, los regaños, los límites, ¿no? El saboteo, el discurso, la lora de sus papás, no lo sienten como un acto de amor, sino como una lucha de poderes o como un temor a que ellos hayan quedado mal educados. Entonces yo pienso que también es muy importante que el mensaje quede claramente establecido de que lo hago porque te amo profundamente, porque te quiero libre, te quiero fuerte para la vida. Entonces apagas ya ese teléfono, me lo entregas ya, lo apagas y lo dejas en el canasto y vete a leer un buen libro. Eso también nos empodera a nosotros. Bueno, no sé si quieres agregar también cosas, María del Pilar. No, señor, está muy bien así. Bueno, ¿qué hacer para manejar el estrés y cansancio después de una jornada de guía de estudio con nuestros hijos junto con el trabajo? Recomiendo ahí altísimamente también como romper el molde, cuando yo les decía de creatividad, pero es como crear espacios yo, o sea, ¿y yo qué? ¿No? O sea, primero yo. Y entender que primero yo es el acto más amoroso que podemos hacer por nuestros hijos. Porque entonces cuando yo estoy bien, te voy a ofrecer, a ofrendar mi mejor versión posible. Pero si estoy descuadernado, agotado, ¿no? Desnutrido y despelucado, pues no estoy ofreciendo mi mejor versión posible. El acto más amoroso que podemos hacer por los que amamos y por el mundo es estar bien nosotros. Eso nos invita a responsabilizarnos de nosotros mismos, a crear dentro del horario horas para nosotros.
Y ya técnicamente hablando, sí creo que es muy importante que cada uno vaya encontrando espacios de introspección, silencio, meditación, relajación, oración, ejercicio, o sea, cosas que sirvan para aquietar la mente y el cuerpo y estar como en contacto con la energía espiritual, con la energía interior. Porque yo creo que en ese momento del cansancio, el cuerpo está cansado, pero ¿qué tal el cuerpo cansado, la emoción cansada, la cabeza cansada, las relaciones cansadas? Entonces estamos en riesgo. Entonces es como un alto en el camino, pensar en nosotros y caer en cuenta de eso que yo llamo el egoísmo responsable. Entonces, primero yo, pero ¿para qué? Para entregar lo mejor de mí al mundo. O sea que pensar en uno está muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Mm, ¿Qué tips nos pueden dar para que los niños hagan caso? Dado que siempre responden, ya voy, ya voy, ya voy, hasta que nos colman la paciencia. Sí, igual. Bueno, primero que todo, nuestros hijos son nuestros maestros de paciencia. Por eso terminamos diciendo algún día, y se los digo ya como abuelo, gracias hijos míos porque me ayudaron a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque eran mis maestros de paciencia. Entonces, pues verlos como eso puede ayudar un poquito. Pero el ya voy, que creo que es un mal mundial, yo creo que eso es universal, y no solo de los niños o de los adolescentes, nosotros también caemos a veces en eso. Yo creo que tiene mucho que ver con que a veces las cosas, como que las reglas no están claras, y a veces si están claras, no están bien articuladas con los valores. Es que los valores a mí me parecen fundamentales porque como que movilizan la empatía. ¿No? Sí, sí, el ejemplo que yo les ponía antes de ya la comida está lista, ¿no? Y no llega y el ya voy, y no solo es el ya voy, sino a veces es el ya voy no solo de los hijos, sino de alguno también, del papá o la mamá, también a veces ahí el ejemplo, ¿no? Arrastra, pero puede ayudar muchísimo. Pero yo creo que también el tema de las consecuencias es importante. Yo me pregunto qué tanto a nuestros hijos les ha tocado comer frío o les ha tocado no comer, ¿no? Sino esperar hasta el desayuno, ¿no? Yo soy partidario, a veces eso puede sonar autoritario y no, pero eso no es matoneo. Eso yo creo que también es empezar a usar la creatividad para generar unas condiciones en que los niños y los adolescentes aprendan que estamos también ante una situación en que hay que aprender a asumir consecuencias y a asumir también como el resultado de nuestras decisiones. Bueno, creo que tenemos ya que parar. Ahí me da afán no poder contestar todo, pero yo creo que hemos podido tener una visión de helicóptero que nos ayuda a todos. Igual está María del Pilar, está el colegio, apóyense en el colegio. Está ahí mi email, lo tienen, camilo@sentidovital.com. También si quieren hacer preguntas y esto, pues creo que estamos abiertos a eso. Bueno, hay preguntas buenísimas, me da pesar no poder meterme en el tema, pero creo que se nos agotó el tiempo. Bien, Camilo, no, reiterarte nuestro agradecimiento, un aplauso y un abrazo virtual desde la distancia. Creo que ha sido muy útil para todos. Invito entonces a los padres de familia que en este momento podamos contestar la encuesta de satisfacción del evento, que la podamos evaluar y no olvidemos ahí la frase que les estamos proponiendo de qué aprendimos o qué nos generó, qué pensamiento nos generó como todo lo que ha trabajado el día de hoy Camilo para que lo podamos publicar y reflexionar a partir de esto la próxima semana. Agradecerle de verdad a todos nuestros padres de familia, Camilo, nos fue muy bien, tuvimos en total 650 familias conectadas el día de hoy, entonces de Wow. verdad agradecer el apoyo de los padres de familia, que solamente es un reflejo de su compromiso y disposición frente al colegio, frente al proceso educativo de sus hijos, entonces de verdad creo que ha sido una jornada muy productiva y sí, todos los mensajes que nos están dando de satisfacción frente a el trabajo que se ha hecho, Camilo. Bueno, a Muchísimas ustedes gracias. también felicitaciones porque el poder de convocatoria fue poderoso y eso habla muy bien de esta construcción que estamos haciendo juntos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. A ustedes, gracias.